Desde el corazón de la Roma rebelde Ciudad de México hasta el Hospital de Trauma perteneciente al IMSS Magdalena de las Salinas, la doctora Zoe Chávez. Bienvenida, doctora. Bienvenida a nuestro podcast Ponte la Bata. Hoy tenemos pues la fortuna, ¿verdad? La grande fortuna de tener una neurocirujana. No cualquiera neurocirujana, no cualquiera, es egresada del Centro Médico Nacional Siglo XXI como neurocirujana y aparte tiene una alta especialidad en neurocirugía oncológica. Oye, neurocirugía oncológica, ¿sí? No, es súper importante, ¿verdad? Sí, claro. Sí, claro. Ahora. Claro, pues pues bienvenida a Ponte la Bata. No sé si conoces nuestra dinámica. Nuestra dinámica es que nosotros queremos saber acerca de ti como persona, como la médico que eres, pues ¿qué te hizo quererte ponerte la bata? ¿Qué te hizo? ¿Cómo llegó Zoe Chávez de nacer en la Roma, en la calle Coahuila, ¿verdad? En la Roma que no quiere filmaciones en la calle. Sí, esta Roma que cada vez se está gentrificando más, ¿verdad? Malditos gentrificadores. ¿Cómo llegó esa Zoe que jugaba ahí en la calle Coahuila? ¿Cómo es que llegó a ser esta neurocirujana que aparte de estar en el Magdalena de las Salinas, ahorita también opera, está en un hospital muy importante, el mejor hospital de hecho privado del país, que es Médica Sur? ¿Cómo llegó esa doctora, esa niña, a esta neurocirujana que tenemos hoy con nosotros? ¿Por qué te pusiste la bata? ¿Cuándo te pusiste la bata? Directo a lo que vamos. Directo a lo que vamos. ¿Cómo se puso la bata? Lo estuve pensando, pero creo que en mi caso no hubo un punto específico en el que yo estuviera totalmente consciente de que o quería ser médico o de que me quería poner la bata. Siento que fue más bien un proceso. Oh. Siempre hay experiencias como que en algún punto de tu vida te marcan, y ahora que lo veo en retrospectiva son demasiadas coincidencias, porque bueno, igual cuando yo era niña tenía un primo hermano que tenía casi mi edad. Yo tenía 11 años, él tenía 10. Yo no entendía nada de lo que vamos a hablar ahorita, ni tenía idea, ni siquiera pensaba, ¿no?, en específicamente qué iba a hacer o qué quería hacer, pero en algún punto le detectaron un tumor cerebral a mi primo. Ese primo era, yo de parte de mi mamá soy hija única, entonces convivía a diario con él, era como mi hermano. Entonces durante este proceso yo no entendía muchas cosas, solo veía que lo operaron una vez, salió muy bien, salió como nuevo, jugué con él recién operado, pero la siguiente cirugía era la buena, ¿no? La importante. La primera cirugía sí fue para resolver una cosa, pero esta era la buena para el tumor. Y un día todos nos despedimos de él para que entrara al hospital, y la siguiente vez me tocó pues verlo así en el hospital. Esta escena pues dramática que nadie quiere ver, una persona intubada, sedada, dormida en una cama con muerte cerebral. Muerte cerebral es que la circulación ya no le está llegando al cerebro. Obviamente la persona orgánicamente, todos sus órganos, los demás siguen funcionando, pero ya no hay pues este órgano que dirija, o sea, necesariamente va a ir pues hacia la muerte eventualmente. Entonces me acuerdo perfectamente, ni siquiera sé cómo lo logramos, porque no sé si se puede, es algo bastante complicado, que a un niño, yo tenía 11 años, que me dejaran entrar al hospital a verlo así, ¿no? Y sí fue fuerte, fue como mi primer enfrentamiento con una muerte cercana, pero que además estaba y no, porque yo lo estaba viendo vivo, acostado, pero sabíamos que ya no lo estaba. Entonces se me hace muy, muy tierno con mi parte de niña que yo le decía que se despertara, lo abrazaba y le decía que se despertara. Estaba muy fuerte eso, ¿eh? No pensé que íbamos a empezar así de fuerte. Empezamos fuerte, sí. Oye. Pero a lo que voy es que
obviamente yo ahí no decidí, quiero ser neurocirujana, ¿no? Operar tumores. Simplemente creo que fue una experiencia pues demasiado fuerte para mi edad o para cualquier edad, que me quedó ahí, me quedó esa bata como en el subconsciente. Wow, pues mira, yo no creo en las coincidencias. Yo no creo en las coincidencias. No, seguramente que, y no lo es. sí, o sea, yo sí creo que a lo mejor sí hubo algo de Dios. Yo sí creo que a lo mejor sí hubo algo de Dios ahí, ¿no? O sea, Seguramente que lo hubo. Y también me quedó esta sensación de querer entender lo que había pasado, ajá, ¿no? Porque era un tumor rarísimo, nos decían, un tipo de tumor, no vamos a entrar como en tecnicismos, pero era un tipo de tumor muy raro, que se da en los niños, y después entendí que era un tumor muy complejo, ¿no? Que a veces estas cosas pasan y me tocó vivirlo así, y tampoco creo que fuera la única razón, porque a mí también desde la carrera me gustaban mucho las neurociencias. O sea, tampoco sabía específicamente si quería ser neuróloga clínica, neurocirujana, no lo tenía claro, pero seguramente que esto de alguna sabías manera... que el cerebro era lo tuyo. Sí, saber cómo funcionamos creo que pues es apasionante. Wow, wow. Pues qué experiencia, gracias por compartir esa experiencia con nosotros. Sí. Esa fue esa bata inconsciente que tenía ahí a lo largo de mi vida. Pero después ya en medicina, ya en la carrera, tuve muy claro que algo que estuviera relacionado con las neurociencias, como entender cómo funciona nuestro cerebro. Y dijiste que esto fue con tu primo, ¿verdad? Sí, mi primo hermano. Y tus tíos, ¿crees que en algún lado tus tíos, sabiendo que tú te dedicas a lo que te dedicas y en la especialidad que te dedicas, tendrán esta sensación de que algo de eso impactó en tu vida para que tú hagas eso, o ni por aquí? ¿Se lo han hablado, te lo han preguntado? ¿Simplemente es algo que crees que en algún lado lo pensarán? Claro. Es un tema Sensible. muy sensible, claro. Y además recientemente terminé neurocirugía oncológica. No hice propiamente pediatría, como hubiera sido el caso con él, pero yo sé que de alguna manera en sus corazones saben que todos sabemos que mi primo influyó de una manera muy, muy bonita mientras estuvo, ¿no? Wow, wow. Oye, pues qué Sí. historia, y bueno, neurocirugía para todos nosotros, para todos los doctores, pues siempre es un tema, porque ustedes pues son, o sea, como tratan un órgano tan sensible, pues cuéntame, esta fue tu historia de ponerte la bata, ¿no? O a lo mejor como ahorita lo decías, como una bata ahí inconsciente, me imaginé a lo mejor la bata como flotando ahí atrás a lo largo de tu vida, a lo largo de tu carrera médica. Ponme. Ajá, Sí, como la bata inconsciente, ¿no? Ajá, como la bata inconsciente, ¿no? Pero ahora cuéntame, ya, tú, como neurocirujana, ¿cuándo tú te has sentido, pues, Cuando dijiste soy. que dijiste, soy neurocirujana, tengo la bata puesta? ¿Ha habido algún momento así en tu formación, a lo mejor ya en tu vida, ya no solo académica, sino Sí. como profesional, en donde tú has influido en la vida de alguien que dices, tengo la bata bien puesta, ¿no? O sea, esto es lo mío. Claro. Sí, pues digo, es innegable decir que nos lleva muchos años acabar esta especialidad. Entonces, al principio, los primeros años, como que no sientes que en realidad tú tengas esa facultad como para resolver algo, ¿no? Porque también eso es algo de, pues uno de mis motivaciones, ¿no? Con mi familia, con las personas que quiero, con las personas que me importan, yo tener esa capacidad de resolver las cosas. Creo que también eso, como médicos, es muy gratificante, que puedes ayudar a las personas que quieres, no necesitas pedir ayuda, sino que tú sabes resolverlo. Claro. Entonces, eso en neurocirugía creo que llega ya muy
no muy tarde, sino... Híjole, es que es un órgano bien sensible, ¿no? O sea, Claro, sí. Llega muy avanzado en la residencia, a eso voy. En los 2 últimos años es cuando empiezas a operar. ya te puedes tú enfrentar a casos más de cerca, operando, obviamente supervisado, pero sí ya resolviendo con lo que sabes, con lo que puedes hacer, con lo que te has preparado, con lo que has practicado. Y pues creo que siempre me va a quedar marcado y a muchos nos quedará muy marcado, pues el primer tumor que puedes quitar tú solo, ¿no? Otra vez supervisado, pero ¿Qué quitaste? un meningioma. Ah, nice. ¿Cómo se ve Sí. un tumor? Depende. Por ejemplo, en el caso, es que me resuena mucho el caso de mi primo, por ejemplo, era como muy extraño para mí que nos dijeran que ese tumor tenía pelos, dientes y consistencias raras. Hay tumores así, ¿no? El teratoma, se desarrollan varios tipos de tejidos en un tumor. Eso es rarísimo. Ahorita lo digo por algo O sea, lo de pelos, interesante. dientes es literal. Sí. Sí, literal. Bueno, no literal, pero tejido con consistencia diferente. Pelos, sí, eso sí, Y, sí y lo he dientes, visto, ¿no? por ¿Por qué? ejemplo. Porque es un tumor que tiene células. De todos todos. los estratos celulares. Entonces, ese es un caso muy raro. Pero en general, pues bueno, los gliomas, los meningiomas, que son o las metástasis, que son los tumores cerebrales más comunes, pues es como una gelatina. De por sí el tumor ya se ve como en una consistencia gelatinosa, así como preparar una gelatina, y el tumor es un poquito, pues, algunos más blandos, otros les decimos, por ejemplo, el meningioma en goma de borrar, como así, como gomoso, Como literal, como una goma de. como una goma Y fácil. así se siente también. Sí, sí. O sea, se ve y se siente. Sí, como- pero las consistencias varían mucho entre un tumor y otro. Y emocionalmente tú qué... O sea, ¿qué relación tienes con un tumor? Quiero decir, para hacer la pregunta bien que quiero hacer, como uno piensa en la palabra cáncer, tumor y todo eso y dice, híjole, es como el enemigo, ¿no? O sea, como que es algo Claro. que nadie quiere ni tener, ni ver, ni nada. Claro. Y tú tienes una relación muy estrecha y muy cercana. O sea, tú lo ves como algo como contra lo que tienes que ir, algo con lo que te tienes que Con lo que aliar estás para que luchando, salga ¿no? bien. O sea, Sí. ¿cómo lo ves, sabes? Como, o sea, como Sí, ese sí. enemigo temible o como algo a lo que de alguna manera, y insisto, ¿no? Que se entienda lo que estoy diciendo de la mejor manera, espero explicarlo Yo bien. medio te Sí, estoy sí. entendiendo. Yo O sí sea, te estoy como, entendiendo. o lo Sí, yo entiendes también. desde una forma como con empatía de que más vale nos llevemos Ajá. bien para que esto salga bien, ¿sabes lo que quiero Sí, decir? claro. Necesitamos tratarlos muy bien, es mejor aliarte, irte lento, seguro, con respeto, pensando, pues no en cada paso que vas a dar, pero sí planeando bien qué es lo que quieres hacer con ese tumor, porque son muy agresivos. En general, bueno, antes hablaban del cáncer, que si todo el cáncer es curable o no. En el caso del sistema nervioso, la mayoría de los tumores no son curables. Mientras más especializado es un tejido, menos se regenera y si se reproduce es más agresivo. Las células nerviosas son más especializadas. Es mucho más raro que haya un cáncer, como por ejemplo en el cáncer de mama, porque son células que se están replicando más rápidamente, pero cuando pasa en el cerebro es muy malo. Obviamente que hay grados de tumores, también hay clasificaciones histológicas y todo esto, pero la mayoría de los tumores cerebrales pues no tienen un pronóstico muy Alentador. bueno, muy alentador. Entonces Pero una de ¿hay las alguno cosas que que... Sí, el meningioma, por ejemplo, bueno, el es un meningioma tumor sí, pero, benigno, pues, ¿no? Generalmente aparte lo del quitas meningioma. y está curado. Pero no es propiamente un cáncer, es un tumor benigno. claro. Pero justo a lo que voy con eso es que es más aprender a convivir con ellos y una de las cosas que aprendí que no me esperaba aprender era pues convivir con la muerte cercana, ¿no? Y llevar al paciente, acompañarlo también durante este proceso. Más, a veces se piensa que creemos que podemos curar todo, que podemos resolver todo, pero también aprendí mucho a llevar un proceso
pues maligno, desalentador, con los pacientes, vivirlo con ellos. Eso les iba a preguntar, o sea, tú eres la Difícil, ¿no? responsable de decirle al paciente, por ejemplo, su diagnóstico. ¿O Sí, cómo sí, sí, funciona sí eso? es complicado. Y también, por ejemplo, tuve que aprender a algo que me gusta mucho y ya lo he incorporado siempre en mi práctica, por ejemplo, en un hospital de trauma en el que trabajo ahora, es cuando una persona está muy grave y sus familiares tienen que decidir por ellos, es tratar de meter esa semillita de qué hubiera querido esa persona. Si alguna vez lo platicó, si alguna vez lo dijo, cómo quería que fuera en caso de que un momento caótico o terminal llegara, si lo platicaron como familia o no. Y si no pasó y si con esa persona no se puede aplicar esto de, pues propiamente de cuidados paliativos bien llevados, al menos que en esa familia ahora empiece esa conversación, ¿no? Si en algún momento estoy ante una situación como esta, hasta dónde me gustaría llegar, hasta dónde quisiera que mis familiares autorizaran intervenciones en mi cuerpo, si es que voy a quedar muy mal o con muchas secuelas, hasta dónde, ¿Quieres ¿Hasta vivir, no? dónde? hasta ¿Hasta dónde es el quieres vivir tratamiento, no? dignamente, ¿no? Híjole. Esa parte de vivir dignamente es difícil, ¿no? Porque es, o sea, hasta cuándo yo puedo tener también conciencia, ¿no? Hasta cuándo estoy yo vivo. Mira, y volviendo bueno, lo que tú estás diciendo relacionado con lo que acabas de decir, de sembrar esa semilla, evidentemente digo, no es por volver la conversación así súper o más intensa de lo que ya es Sí, per se, Sí, sí, sí. pero sí. se agradece mucho, yo lo acabo de decir en el episodio anterior y lo quiero repetir aquí, o no sé en qué orden salgan, pero decir que ustedes lo ven desde una perspectiva científica, también humana, porque evidentemente pues, están ahí, y más entendiendo cuál es el origen normalmente que hemos visto con Miguel cuando entrevistamos a diferentes doctores, como qué es lo que los motivó a, o en qué momento se dieron cuenta que, lo hayan visto desde el principio, lo vean en retrospectiva, siempre suele haber una situación intrínsecamente personal que luego hace match con lo que hacen hoy, ¿no? Como nos pasa a todos en cualquier otra Sí, actividad. Pero con esto quiero decir que también son conversaciones que son muy tabú en las familias. Es rarísimo que alguien diga, no, sí, yo ya platiqué con mis papás que si algo así me pasa, yo quiero que este sea el límite, o quiero que tal, o quiero que si mi cerebro tal. O sea, como si fuéramos personas que vamos a vivir por siempre. Yo ya lo platiqué, ¿eh? Sí, sí es importante que Es que no te imaginas, ¿no? Es que, ¿sabes qué? platiqué, por Nunca ejemplo, te imaginas donación que de esto te va a órganos, pasar. tener una tarjetita. A ver, cosas que te pido esto para pegarlo al público que nos ve que no es médico. Cosas que tú sugieres. O sea, pon tu semillita para la gente que nos está escuchando, que no es tu paciente, pero que podría ser tu paciente en cualquier momento. O O yo, simplemente mi que familia. sí, o tú o tu familia, que tú digas, oigan, esto que nunca se habla, háblenlo. Esto, ¿qué sería? A veces yo creo que podría estar bueno preguntarse si ya te encuentras en una situación crítica. A veces la familia sufre más teniendo un familiar así, entonces, ¿hasta dónde quieres que te cuiden, no? ¿Hasta dónde si ya no puedes hablar, ya no puedes moverte? ¿Hasta dónde quieres llegar con tu cuerpo, con tu vida, con los cuidados? Eso podría no ser un tema de la comida, pero en algún momento, Pero del Sí, post. en algún momento, sí, de la sobremesa. La sobremesa, el cabecito. Conseguí mi tarjetita de donadora de órganos porque además en pacientes con muerte cerebral es más común y más factible que se puedan donar órganos. Claro, porque Claro. no hay lesiones de los No órganos. hay otras enfermedades. Entonces un día llegué con mi tarjetita, mamá, fírmamela. Y digo, obviamente yo espero que Que no pase. nunca la tenga que usar, pero la tengo, quiero que sepas que esto es lo que quiero, que me gustaría vivir a través de otras personas si es que se puede. Claro, claro. Y nada más, así de fácil y sencillo puede ser expresar tus... ¿Y dónde se consigue tus esta deseos. tarjetita? Tú dijiste conseguir tarjetita, ¿dónde la consigues? ¿Cómo En le las haces? clínicas, a veces hay campañas en las que te las reparten, o incluso puedes Fíjate que sí, buscar en justo internet, eso, sí. descargar el formato y... Aunque bueno, también es importante saber que esto no hace tu voluntad así legalmente ya porque tengas la tarjetita. Tu familia tiene que autorizar, por eso es importante platicarlo. Súper. Porque si tu familia al final no autoriza, pues No vale de nada. No vale de nada. Listo, entonces, si Pero quieren, bueno,
Si quieren donar, pues Por que si. donen. Por favor, donen. O Por sea, si. pueden, como dijo Zoe, puedes vivir en otras personas. Pero ¿no? que concienticen a la familia que su deseo es donar para que se respete ese deseo, porque tampoco vale, como decías tú, que solamente tú quieras. Una vez que tú no estás en este plano, es incómodo, sí, pero es necesario, salva vidas y al final, pues digo, siendo totalmente honestos, todos en algún momento, más tarde o más temprano, nos vamos a morir, aunque sea algo gacho. Pero mientras tanto estamos vivos y ¿con qué podemos seguir? Seguro todos hemos visto estos videos de personas que están tocando el violín mientras los están operando, ¿no? ¿Esto en qué tipo de cirugía se hace? Sí, justo en la cirugía de tumores. ¿Tú lo has hecho? Sí, o sea, es justo O sea, en ¿tú lo has que tenido me un paciente que especialicé en está aquí neurocirugía haciendo- oncológica, sí. La mejor manera de monitorear que alguna función crítica como moverse, como hablar, sigue en el paciente cuando estás tratando de quitar el tumor, pues es que esté despierto ¿Pero un durante tumor de la dónde? cirugía. ¿Del Cerebral, cerebro? sí, Sí. cerebral. Sí, o sea, literal tienen abierto el cerebro, ella está operando O sea, tú y el estás acá atrás del paciente pensando y que le para piden que esté bailar la cantando, bamba. que esté hablando, Sí, que claro, esté porque, o tocando. sea, el cerebro no duele, lo que duele son las estructuras que están afuera. Entonces, mientras ¿Cómo, el paciente esté bien bloqueado, el cerebro per se, el tejido cerebral no duele. No Lo duele. que duele son las otras estructuras que están afuera. Por ejemplo. La dura madre, la piel, el hueso no duele. Entonces, mientras hueso no duele? tengan, ¿no? Eso es también importante saberlo. Yo no El sabía. periósteo duele. Sí, lo que bueno, o lo sea, que cubre al hueso. En una duele. fractura obviamente sí puede doler, ¿no? Pero, o sea, que le levanten el hueso a un paciente para accesar al cerebro, mientras esté bien bloqueado, llevado bien por el anestesiólogo, pues no le va a doler, no va a sentir nada, pero lo importante es que va a estar despierto, puede estar moviéndose, hablando, cantando, tocando un instrumento. Y es la mejor manera en que tú puedes monitorear Que todo ¿Me va a dar salir bien. algo? que todo está bien. Obviamente no en todos los pacientes se puede, ni en todos los pacientes es necesario. Depende de la localización donde está el tumor. Sí, obviamente, si el tumor está en la zona donde se controla el movimiento de la mano izquierda, pues ahí es donde Están hay que pidiendo despertar que al paciente para ver si mueve su mano izquierda. Ah, qué padre, Saber padre. hasta dónde detenerte en el tumor, dónde seguir quitando. ¿Cómo te enteras de eso en una etapa temprana? ¿Qué signos, qué síntomas, qué algo? ¿O nada? Es que lamentablemente el tumor cerebral. Bueno, sí hay tumores en donde se pueden detectar de manera temprana, ¿no? Hay síntomas así, dolores de cabeza que vayan en aumento, que duela cada vez más intenso, que ya no se quite ni con un medicamento, que pierdas fuerza de algún lado del cuerpo o convulsiones. Principalmente eso, en este tipo de tumores, ¿no? De los que estamos hablando. Un adenoma pues es totalmente diferente, hay otras manifestaciones, pero en general en un tumor cerebral eso es lo que te puede decir aquí. Muchas veces estas cefaleas que son de difícil control, que también es algo que SOE trata, pues aneurismas cerebrales, ¿no? Malformaciones Sí, arteriovenosas. no todo en O neurocirugía sea, no todo, son no todo en tumores. neurocirugía, aunque Derrames. aunque es la especialidad propia de Claro, SOE, sí. Derrames también. también SOE también trata todas esas otras patologías que también tienen manifestaciones clínicas similares, ¿no? Ya sé que nos diste bien duro el bajón con tu historia de ponerte la bata, pero pues parte de este programa es también saber cuándo tú te has querido quitar la bata. O sea, son casos así puntuales en los que dices ya me salgo, pero sí, pues como hemos platicado, hay historias así decepcionantes o que puedes decir Entonces, muy ya no tristes, quiero. ¿no? La carga mental, la carga de trabajo, el estar en los últimos años de residencia ya, pues ya grande, ver que varios de mis compañeros ya tienen casa, ya tienen hijos y ya tú sigues acabaron, estudiando. ya acabaron una residencia, ya estaban pues. por la alta o la subespecialidad y yo apenas voy a empezar a hacer Tu alta especialidad. lo que quería hacer, ¿no? La decepción de nuestro sistema de salud, obviamente eso te toca, ¿no? O sea, ¿Pero en tu por qué? práctica diaria, No, lo faltas, Porque está saturado. sí, porque hay sobresaturación, falta de medicamento, falta de demasiados- material. Hay corrupción. Oh, pues es un no tema lo muy sé, complejo, ¿no? pero Es un tema muy complejo. o sea, lo que a mí me duele o lo que me toca o lo que me tocó en ese momento fue ver tantos pacientes, tantas enfermedades y no somos suficientes, ni los lugares son suficientes, ni los insumos son suficientes, parece que nada es suficiente. Entonces, creo que todo esto ya cuando estás diario ahí metido y aparte en una residencia que pues es pesado física y mentalmente, en los últimos años sí me pregunté, a ver, apenas ahorita va a empezar lo que quiero hacer, entonces sí habrá sido suficiente, sí habrá valido la pena, Híjole. sí, ¿Hacen terapia los médicos?
Ojalá que todos. Sí, todos Ojalá que hemos todos. tenido terapia. Bueno, tú. Pero, Yo creo que pero sí, forma claro. Sí, parte. yo también. No, Pero bueno, sí, todos hemos tenido una más bien situación, a lo mejor, en donde que deberíamos, nos ha sí. llevado a terapia, ¿no? Sí, Yo a lo sí, mejor si no me claro. hubiera pasado, no sé, la muerte de mi papá, a lo mejor no hubiera terminado tú fuiste a en terapia. Sí, sí, Tú sí. también. Sí. Y en general en su entorno que conozcan de médicos, ¿van a terapia? ¿Han ido a terapia? ¿Forma Yo parte de creo algún que plan? Sí, yo creo que se está haciendo más, yo creo que se está haciendo más con las generaciones, con las experiencias que vivimos, sabiendo que cada vez sabemos que hay alguien que nos puede ayudar, ¿no? Qué difícil la especialidad de SOE, tener que literal estar siempre con estas situaciones. Igual, como les decía, la especialidad de SOE es muy amplia. También ve mucho trauma, lo que son sangrados cerebrales Sí, por derrames. Sí. por choques automovilísticos, O por aneurismas accidentes. cerebrales también es algo Entonces, muy no. caótico. Entonces, sí. sí, qué difícil tener que vivir. Sí, yo, ¿verdad? A mí me afectó mucho tener una muerte cercana y empezar en área COVID y también seguir con la muerte. Y la muerte a mí me afectó mucho. Yo no podría vivir, la verdad, con esto así sobre mí siempre, ¿no? O sea, es algo difícil. ¿Cómo haces para dedicar todo ese tiempo de formación y luego de ejercicio de la profesión y articularlo con tu vida personal sin que tu vida personal se convierta en una extensión de tu actividad profesional? Claro, ahí fue donde tambaleó la bata. Porque, Tan valía la bata. porque yo Tambaleó la ya bata, estaba me gusta el tan término, embebida en... Obviamente tienes que echar todo a una cosa, no hay procesos. Y eso implica la residencia, tienes que pues dejar ciertas cosas, pero cuando ya ves en retrospectiva que, híjole, a ver, mi vida va a seguir así, es realmente como esperaba vivir esto. O sea, te entran dudas, miedos, pero en realidad nunca es que dijera, ya, me Me la largo va de a aquí, quitar, ¿no? ya vámonos. Ese sentimiento o esta sensación, ese impulso que nos da cuando tenemos algún tipo de situación que efectivamente, pues digo, si están sentados aquí es porque siguen siendo médicos y siguen con la bata puesta, pero ese tambaleo, o sea, esa sensación de no quiero más esto, como cuando nos peleamos con alguien y no significa que nunca más nos vayamos a hablar, pero en el momento de verdad estamos colapsando con eso, ¿no? Entonces como de Sí, sí. no quiero esto, no quiero que mi vida sea así, no quiero tal. Y luego existe pues la pasión, el propósito, el sentido que le das a las cosas y evidentemente recalculas para seguir aportando lo que aportas, que sé que no hay sueldo que lo pague, me imagino que cada persona a la que le salvas la vida, entendiendo el nivel de super mega especialización que requiere ese conocimiento, es como de, pues no es algo que vas a conseguir en cualquier Oxxo, ¿no? Entonces como de, oye, cuando encuentras una persona que ha invertido toda su vida para poder, por un lado, sentir que alimenta ese lugar que quería esa Zoe en retrospectiva, ¿no? De la infancia, Sí, claro. o de la vida, de la experiencia personal, y que eso lo puede trasladar a la necesidad de la gente y hacerlo ya no solo por la gente que amas, sino por la gente que ni siquiera conoces. Creo que eso toma Claro. también un sentido muy fuerte para ti, ¿no? Sí, tener esa certeza de que puedes resolver algo, ¿no? Algo está en tus manos y sabes cómo hacerlo, porque también hay casos de éxito. Creo que también Claro, siempre sí, se caso burlan de éxito. mucho de que los pacientes Sí, de que tus pacientes neurocirugía, ya llegan ahí torcidos y pues los regresas más torcidos. No, pero hay muchos, la mayoría de los casos Sí. son casos de éxito. ¿La y mayoría? Casos, sí, claro. Sí, claro. Sí, en sí, los sí, que en los que todo se puede resolver muy bien y todo depende de qué tanto te hayas preparado, qué tan seguro estés de estas decisiones que vas a tomar y en mi caso, cómo vas a usar tus manos. Wow. ¿No? Qué padre fue. La verdad me siento súper orgulloso de tenerte como amiga porque pues, te admiro mucho, admiro mucho lo que haces, admiro mucho tu habilidad. Yo una vez, Zoe no se acuerda de esto, pero yo una vez ya de R4 subí, no sé qué pidieron, me pidieron algo en sala de quirófano y pues iba pasando ahí yo de residente de radiología y vi a Zoe así en bata y todo y operando, ¿no? Y me sentí súper orgulloso de Zoe. Entonces ya ahorita que ya es toda una especialista, subespecialista, pues súper orgulloso de ti. Y yo también de ti. Gracias. Por algo nos hicimos amigos. Hay que tener dinero para ser médico especialista con su especialidad, o cualquier persona que lo quiera hacer. Pues creo que yo soy el caso vivo. Y muchos también, en que no necesitamos venir de familiares de médicos, ni venir de una escuela privada, ni tener cierta posición económica para hasta donde tú quieras llegar. Obviamente que sabes que vas a ir más lento en la vida, ¿no?
O sea, yo a los 30 años acabé la especialidad y sin repetir años ni nada, ¿no? Va a ser un poco más lento y sí se puede. Por ejemplo, yo estudié en la UNAM y pues obviamente te brinda muchas cosas, no necesitas mucho dinero para poder accesar a todo esto. Claro, siempre tuve el apoyo de mi familia, ¿no? Comprar las batas, los uniformes, los libros. Sí necesitas invertirle un poquito, pero pues siempre con el esfuerzo de la familia. Siento que eso es súper importante. O sea, solo he visto muy pocas personas llegar solas completamente. ¿No? Siempre tener... Sí, aliados. Hay que tener dinero para ser un paciente respetado. No creo, y sobre todo, o sea, nomás piensa en dónde se formó SOE, ¿no? O sea, se formó en 2 lugares justo de sistema de salud nacional, el IMSS y el Instituto Nacional de Neurología, ¿no? Y Neurocirugía, perdón. Y neurocirugía. Y neurocirugía. Entonces son estos 2 lugares donde justo se atiende a esta población vulnerable, ¿no? Es que lo pregunto porque varias veces he visto y escuchado situaciones, y digo he visto y escuchado porque pues cada quien cuenta la historia como la vive, ¿no? No, y hay muchas historias, y hay demasiadas historias y de todos los tipos y colores, pero no es para ustedes, no para ustedes individualmente, o sea, para la sociedad médica a nivel médico, o a nivel institucional, a nivel gubernamental, o como lo quieran llamar ustedes. No hay una relación entre el poder adquisitivo del paciente y el tratamiento que se le dé o las oportunidades que se le den para prosperar en un tratamiento. Claro, lo que yo puedo decir y lo que he vivido es que en los 2 hospitales públicos en los que he estado, que puedo decir que son los mejores hospitales del país dentro de neurocirugía, se da el mismo manejo, el mismo tratamiento, con los mismos insumos, afortunadamente, en estos hospitales y en la práctica privada. Habrá los casos obviamente en los que sí cambia pues qué medicamento hay en tal hospital y qué cosa se pueda en la práctica privada, pero en lo que yo he vivido, al menos las cirugías neurológicas que se hacen en estas 2 instituciones públicas y en la práctica privada es exactamente de la misma calidad, con los mismos cirujanos, con la misma calidad de insumos. Última pregunta que te quiero hacer con eso. ¿Cuánto le cuesta al gobierno, al Estado, al sistema de salud una cirugía? Bueno, en mi especialidad, justo por eso a veces es un poco difícil en otros hospitales que se le dé tanta proyección porque son patologías raras, patologías complejas y con insumos que cuestan mucho dinero, ¿no? No es como la metformina para la diabetes. Pero existen este tipo de pacientes. No son 1, no son 2 y se les tiene que dar el mismo tratamiento para estas enfermedades complejas y sí es obviamente muchísimo más caro un paciente con este tipo de enfermedades que un paciente con diabetes. ¿Cuánto? Millones. Cientos de miles. Una cirugía con los insumos, con los cuidados posquirúrgicos, con el tiempo de hospitalización, un paciente con un adenoma, con otros medicamentos que necesita, puede llegar... el diagnóstico, la tomografía, la resonancia magnética, que es la resonancia magnética contrastada. Esto me lleva... No lo pregunto solamente por molestar, lo pregunto por saber. Yo, no médico, persona, me ofrecen un seguro médico. Auspiciado por... No, me ofrecen no es cierto. un seguro de gastos médicos mayores. Consulta médica, ¿lo tomo o no lo tomo? Claro. Por supuesto, al menos en mi especialidad es uno de los casos en los que más se recomienda tener un seguro de gastos médicos mayores. Va a ser casi imposible para una persona normal, un buen día, pagar un tratamiento de estos. Vale. Entonces, pero igual, justamente para estas enfermedades complejas, raras o de difícil tratamiento, es cuando se ocupan seguro de gastos médicos mayores. Pero igual, no subestimemos a nuestro sistema de salud, ¿no? Pero lo que es Centro Médico Nacional Siglo XXI, lo que es el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, son el top de nuestro país. Y si tú tienes un problema de una patología oncológica cerebral, de una malformación, estos 2 sistemas están dispuestos para darte un tratamiento de alta calidad. Obviamente no pueden captar a todos los pacientes del país ni a todos los pacientes con estas enfermedades. Por eso estoy preguntando, y lo voy a decir tal cual como lo pienso. Muchas veces nos toca ver en redes sociales hoy día, en donde sea,
que se están haciendo como recolecciones de dinero, GoFundMe, etc., para casos determinados, hablando de salud. La gente que dice, ay, sí tenía para gastar en esto y no tenía para gastar en lo otro y ahora resulta que no tiene. Yo estoy hablando como vos, tal cual, ¿eh? Y hay que estar prevenidos y hay que ser responsables, ¿no? Tú que eres, y tú también, Miguel, o sea, ustedes que son médicos, que estudian, que dedican, que hacen sus sacrificios y que bla, 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 si tienen que hablar directamente a una persona hoy, que a lo mejor se puede gastar 1,500 pesos en salir a cenar un día con sus amigos, Hágalo. pero que no tiene no tiene su seguro de gastos médicos mayores. Hablando de prioridades. Pero no lo haga. No, es que de verdad lo digo, o sea, hablando de prioridades, ¿qué tan importante es? Porque mucha gente dice, bueno, ya ni modo, el día que me pase, pues voy al hospital y veo. Pero es que de verdad, sí pasa mucho. Sí. Entonces mi pregunta es, o sea, y lo estoy preguntando, juro, sin tener la respuesta. Bueno, ahorita por lo que escucho lo tengo un poquito más. Pero mi pregunta concreta con eso es como, ¿debe ser una prioridad para todos nosotros o salud? Tiene que ser una prioridad para todos nosotros tener ese seguro que nos permita, por lo menos en el mundo occidental, norteamericano, cubrir nuestras necesidades económicas, bla, bla, bla. Porque, por ejemplo, yo soy argentino. En Argentina, cualquier persona, sea argentino o no, peruano, colombiano, ecuatoriano, lo que se te ocurra, tiene cualquier situación de salud, puede ir a cualquier hospital público sin pertenecer a ningún sistema de nada y el médico y el sistema lo van a operar sí o sí. Wow. Sí o sí. Claro. Aquí mi pregunta es, ¿a alguien le pasa algo? Que no tiene IMSS, que no, bueno, perdón, que no tiene IMSS, o que no tiene LISTE, que no tiene el no sé qué, que no trabajó, que no aporta, que lo que tú quieras, no me importa. Tiene un problema de salud, llega al hospital, ¿qué le dicen? Espérese, le dicen, deme la cartilla, no la tiene, entonces no lo opero. O sea, ¿cómo funciona eso para que entendamos la importancia y qué opciones tenemos? Porque eso, de verdad, siento que está en una total ignorancia por parte de la mayoría de la población. Sí, bueno, al menos en México, para estas personas que no tienen un seguro, que no trabajan, que no pueden pagar un seguro de gastos médicos, también existen hospitales públicos que atienden a cualquier persona que le pasó algo, iba pasando y necesita atención médica, sí, o sea, sí lo cubre. Sí, y es el caso de nuestras sistema de instituciones, ¿no? Es el caso del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, como es el caso del Instituto Nacional de Cardiología. Tenemos a esta población vulnerable, ¿no? También tenemos a pacientes extranjeros que se encuentran con esas patologías y que también se les va a dar el tratamiento oportuno y O sea, no les van a negar el No, tratamiento. claro que No, no. a nadie. A nadie. A nadie se le puede negar. Pero sí hablamos se de algo, distribuye. sí hay que ser responsables y si tenemos los medios, sí tengamos un seguro de gastos mayores. Eso es una responsabilidad con nosotros, con nuestro futuro y con nuestra familia, ¿no? Te quiero dar muchas gracias por haber estado con nosotros y te quiero pedir, por favor, que nos des un mensaje final, como conclusión de ponerte la bata. Qué bueno que la tengas bien puesta, aunque nos haya tambaleado. Y danos un mensaje final y, por favor, nomina a alguien para nuestro próximo episodio. Pues te tome el tiempo que te vaya a tomar, hagas lo que tengas que hacer, las especialidades, las subespecialidades que tengas que hacer. Yo creo que es una carrera para estar pues bien preparado. Yo creo que eso es lo que te va a dar más la seguridad para ejercer. Entonces, hasta donde tengas que llegar, aunque sea un poco más lento, aunque te cueste un poquito más, al final pues lo vale la pena, por eso estamos aquí. Y ni modo, a los 32 años apenas soy subespecialista, entonces pues felicidades. No importa eso. Felicidades y muchas gracias por serlo. ¿Sí? Y nominar a alguien más, yo creo que también nuestros maestros también deberán tener muchas historias interesantes y... Bueno, pero si nos costó mucho trabajo traer una neurocirujana recién graduada como tú, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿O nos va a pedir $1,000,000? ¿O qué le vamos a hacer? A ver, ¿a quién vas a nominar? Bueno, a uno de mis maestros. A ver, ¿a Será quién? sorpresa, pero uno de mis maestros. ¿Es sorpresa? Ah, ¿nos va a ser sorpresa? Sí. Vas a tener que convencerlos primero, ¿ok? Pues vamos a ver entonces a quién convence Zoe de traer. A ver si nos regalan un ratito entre cirugía. Un ratito entre... Sí, sí, Zoe, entre un una placer. cirugía y otra. Nuestra admiración para tu labor. Y bueno, pues ojalá que entendamos que la salud y el sistema de salud lo construimos entre todos, ¿no? No solamente médicos, no solamente los hospitales, también los pacientes, también las personas que pues al final, digamos, dependemos de su criterio, de su talento, de su tiempo, de su esfuerzo. Y como decías, cuanto más concientizados estemos nosotros, población,
creo que también más vamos a honrar y facilitar el trabajo Claro. que hacen ustedes, desde la prevención, desde las consultas, y pues sí, o sea, no es grato, muchas veces no es grato hacer las consultas o enfrentarse con que, híjole, y si tengo esto, y si lo otro, y si acá, y sea, pero bueno, también confiar que los médicos también son personas que tienen una pasión, como es tu caso, y que tienen un propósito, y que Y que para eso estamos. Para eso estamos, ¿no? Y si alguien tiene alguna pregunta, pues aquí vamos a compartir las redes sociales de Zoe, y pues también, pues mándenos mensaje a Siempre nuestra quise decir página que va a de aparecer por Instagram. aquí. Sí, Siempre que quise hacer aquí está, esto. Aquí está Por aquí Aquí aparece. abajo. Pero bueno, pues aquí estamos. Esto fue Ponte la Bata. Muchas gracias, Zoe, por habernos acompañado. No, Sí. ustedes. Y estoy seguro que tu primo está más que orgulloso de ti. Así que salud por eso y que sirva de ejemplo para todos los que están viendo que, pues nada, que eso, que para vivir bien hay que honrar la vida, Claro. ¿no? Gracias. Sí, Gracias, Zoe. Gracias. Ponte la Bata.